Bien, en este ejercicio nos presentan una función definida por partes, cuyo dominio son los reales mayores o iguales a menos 1 sobre 100, y nos piden que hallemos si existe el valor real de a que haga que la función sea continua para x igual a 0. La función no puede estar definida directamente con esta expresión para x igual a 0, porque se presentaría una división por 0. Ahora, para que una función sea continua en un punto, tienen que cumplirse tres condiciones. Que exista el límite cuando la variable tienda al valor correspondiente a ese punto, en este caso cuando x tienda a 0. Que ese límite sea finito, es decir, que sea un número que no sea un infinito, y que la función esté definida con el valor de ese límite. Bueno, en este caso, si nosotros encontramos que ese límite existe, es el valor que le tenemos que dar a justamente para que la función sea continua en x igual a 0. Ahora, ¿qué significa que exista el límite? Bueno, significa que exista tanto el límite viniendo por derecha, es decir, por valores mayores al correspondiente a ese punto, en este caso por valores mayores que 0, que exista el límite viniendo por izquierda, es decir, por los valores menores al correspondiente a ese punto, es decir, en este caso por valores menores a 0. Obviamente que esos límites sean iguales y, como dijimos, que ese valor sea finito. Bueno, acá lo que vamos a hacer primero es calcular el límite de f de x cuando x tiende a 0 por valores menores que 0. Podríamos haber arrancado calculándolo para cuando x tiende a 0 por valores mayores que 0. Es lo mismo. Si en el desarrollo vemos que es irrelevante que x tienda a 0 por valores mayores o menores que 0, definiremos ese límite como el límite cuando x tiende a 0 directamente, si es que ese límite existe, ¿no? Bueno, podemos ver que cuando x tiende a 0, acá se presenta la indeterminación 0 sobre 0, porque nos queda el logaritmo natural de 1, que es 0, menos 0, 0, sobre 0 al cuadrado, que es 0. Bueno, así que apliqué la regla del L'Hopital, que consiste en derivar numerador y denominador por separado. No tenemos que hacer la derivada de un cociente. Bueno, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento del logaritmo, que en este caso es x cuadrado más 5x más 1. Como acá tenemos una función de x, por regla de la cadena tenemos que multiplicar por la derivada de esta función, que es 2x más 5. Ya la puse acá directamente, porque nos quedaría 1 sobre x cuadrado más 5 más 1 multiplicado por 2x más 5, que bueno, ya de manera abreviada lo escribí así, para ahorrar ya tiempo y espacio. Bueno, la derivada de menos 5x es menos 5 y la derivada de x cuadrado es 2x. Bueno, vamos a ordenar un poquito esto, sacando denominador común acá en el numerador general, por decirlo de alguna manera, de manera de después tener un solo cociente, una sola línea de fracción. Así que acá tenemos ya el denominador común. Los dos primeros términos obviamente no cambian porque ya tenían este denominador. Y bueno, y a continuación vamos a tener menos 5 por x cuadrado más 5x más 1, o sea, menos 5x cuadrado menos 25x menos 5. Bueno, 5 con menos 5 se cancelan. Bueno, en el siguiente paso ya expresamos esto de manera más simplificada, con el denominador constituido por este factor y este factor, ¿no? Porque dividir esto por esto equivale a dividir esto por 2x sobre 1, que equivale a multiplicar esto por 1 sobre 2x, bueno, que en definitiva equivale a tener en el denominador este factor y este factor. Bueno, lo pueden ver acá. Y ahora sí, podemos sacar factor común x para que se simplifique con este factor común x que está en el denominador. Acá lo tenemos, se simplifica x con x y vemos que ya hemos salido de la indeterminación, porque acá nos va a quedar 0 menos 23 menos 23 en el numerador y en el denominador nos va a quedar 2 por 1, 2, porque esto es 0, nos queda menos 23 medios. Bueno, acá ya podemos ver que es irrelevante que x tienda a 0 por valores mayores o menores que 0, porque no va a cambiar el signo de este resultado, que es lo que importa en este caso. Si le sumamos un número muy pequeñito negativo, esto va a seguir siendo negativo, obviamente, porque negativo más negativo da negativo. Y si le sumamos un número muy pequeñito positivo,
también va a seguir siendo negativo, porque estamos hablando de valores muy pequeños, porque estamos diciendo cuando x tiende a 0. O sea, si a esto le sumamos 0,00001, por ejemplo, para graficarlo, va a seguir siendo negativo. Por lo tanto, este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por valores mayores que 0. Por lo tanto, va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 directamente. Entonces, ese es el valor que le tenemos que asignar a A para que la función sea continua en x igual a 0.